Bienvenidos a este video de Estadística en Casa. Mi nombre es Emanuel de Mata y aquí vamos a ver qué es la distribución normal. La distribución normal es un modelo teórico que nos permite adaptar una variable aleatoria a una función que depende de la media y de la desviación estándar. Y en ello vamos a tener un gráfico como este, una campana de Gauss, en la que todo lo que cae debajo de esta campana vamos a tener como unidad. Es decir, el área total, todos los datos que hemos recolectado los vamos a entender como la unidad. Todo esto va a ser igual a 1. Y para entender un poco mejor cómo funciona esta dependencia con la media y con la desviación estándar, lo vamos a ver de la siguiente manera. Si tenemos aquí nuestra colección de datos, nuestras observaciones, vamos a ponerlas todas y vamos a ver cuál es la frecuencia que tiene cada una de estas observaciones. Nos vamos a dar cuenta que la mayor frecuencia está en el centro. Y aquí es donde van a confluir las medidas de tendencia central, moda, media y mediana. A partir de la media, de la moda, media y mediana de estas tendencias centrales, conforme se vayan distribuyendo los datos hacia un lado y hacia el otro, vamos a estar hablando de la desviación estándar. Es decir, si tomamos este como el punto cero, vamos a ir viendo cómo se van a ir dando los datos hacia un lado y hacia el otro en términos de desviaciones estándar. Vamos a ver algunas propiedades que también nos van a ayudar a entender un poco mejor la distribución normal. Por un lado, la distribución normal es una distribución simétrica y los valores de la media, la moda y la mediana van a coincidir. Si aquí tenemos el centro, aquí van a estar igualmente los valores de la moda, de la media y de la mediana compartiendo el mismo dato. Y también vamos a ver que si nos vamos dividiendo esto a la mitad exactamente, entonces vamos a tener 50% de casos de un lado y 50% de casos del otro lado, porque es una distribución simétrica. Al alejarnos del centro, la probabilidad de aparición de valores y su frecuencia va a disminuir, porque como decíamos, aquí en el centro tenemos la mayor frecuencia y hacia los lados tenemos la menor frecuencia. Y entonces vamos a ver que estos datos que vamos a encontrar aquí van a ser cada vez menores, van a ser cada vez más raros. Las desviaciones estándar sucesivas con respecto a la media tienen valores de referencia para estimar el porcentaje de observaciones de los datos. Es decir, que si vamos a tomar el centro como el cero y vamos a partir de aquí hacia los lados para ver cómo se están distribuyendo los datos en términos de una desviación estándar, vamos a encontrar que desde el 0 hacia la primera desviación estándar encontramos el 34.1% de los datos. Como es una distribución simétrica, vamos a tener también 34.1% de los datos desde la media hacia la primera desviación estándar negativa. Si recolectamos estos datos juntos, pues entonces vamos a tener que el 68% de los datos que recolectamos están entre la primera desviación estándar negativa y la primera positiva. Podemos hacer lo mismo pensando en el espacio que ocupa o el área que hay entre la primera desviación estándar y la segunda, que sería un 13.5%, y podemos hablar desde la segunda desviación estándar negativa hasta la segunda desviación estándar positiva de un 95% de los datos. Así sucesivamente, y seguimos pensando que los datos que están más allá de la tercera desviación estándar son cada vez más raros. Por eso tenemos este tipo de gráficos que nos ayudan a entender un poco más sobre cómo se está distribuyendo los datos dentro de nuestra distribución normal. También podemos entender este tipo de distribución aquí, por ejemplo, como a partir del 0 hacia una media desviación estándar, 1, 1.5, 2, 2.5 desviaciones estándar y así sucesivamente, con un porcentaje asociado en cada uno de los espacios, en cada una de estas áreas. Pero también podemos ver un porcentaje acumulativo si partimos del dato más pequeño, digamos, del que tiene un valor menor, hasta el dato más alto, y pensamos en un porcentaje acumulativo, lo veríamos de esta forma. Tenemos, por ejemplo, si llegamos hasta el 1% de los datos recolectados en total, desde el menor hasta el 1%, vamos a tener más o menos un menos 2.4 desviaciones estándar y podemos seguir adelante para llegar, por ejemplo, hasta la primera desviación estándar negativa, en la que vamos a encontrar el 15.9% de los datos que hemos recolectado. Cuando lleguemos al centro, vamos a encontrarnos, por supuesto, el 50% de los datos de este lado. Y si seguimos a manera de un porcentaje acumulativo, vamos a ir viendo que hacia la primera desviación estándar
vamos a tener 84.1% de los datos si pensamos en un porcentaje acumulativo desde el dato más pequeño que tengamos. Cuando lleguemos a la tercera desviación estándar, vamos a encontrarnos con el 99.9% de los datos y sabemos que podemos seguir adelante porque pues tenemos todavía un espacio que seguramente van a ser casos como muy raros, va a ser muy difícil encontrar este tipo de casos, pero siempre existe también la posibilidad de encontrarlos. Esto es entonces lo que tenemos para la distribución normal. Muchas gracias por seguirnos y por seguir aprendiendo con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Bye.